y en el día de hoy lo ideal sería como complementar un poco, no complementar, no, en realidad como profundizar seriamente lo que dijimos ayer de Stalin, ¿no? O sea, lo único que hicimos ayer fue establecer esta diferencia entre Revolución Mundial de Lenin y Socialismo en un solo país de Stalin, y lo que nos había quedado, que creo que yo había recuperado de ese pequeñísimo video, giraba en torno a esta idea de industrializar desde arriba. ¿Qué quería decir industrializar desde arriba? Desde el gobierno. Exactamente, desde el gobierno, o sea, impulsarlo como una política de Estado con un plan específico que un poco ayer Valentín identificaba como planes quinquenales, que le dije que obviamente sí lo eran, pero que previo a los planes quinquenales necesitábamos lo que era la colectivización forzada de la tierra. A ver, ¿alguno pudo ver qué es colectivización forzada de la tierra? Que es un poco lo que había que hacer. Vamos, ¿qué es la colectivización forzada de la tierra? ¿Quién lo Yo encontró? encontré que las tierras eran divididas, o sea, se expropiaban a las distintas personas, o sea, tierras tipo granjas y eso, se Ujú. expropian a los kulaks o kulaks, o no me A sé los, cómo se perdón, kulaks, a los sí. kulaks, sí, los kulaks son los, sí, ahí lo enviamos. Sí, y el Estado las tomaba y las convertía como en granjas estatales, Ujú. donde ponía manufactura y todo eso para impulsar la economía, si no me confundo. Bien, es una buena aproximación. Vamos a mejorarlo. ¿Alguien puede mejorar un poco más? ¿Qué es esto de colectivización forzada de la Como tierra? que pasaban a ser tierras colectivas, lo que era tierra y mano de obra individual Ujú. pasaba a ser algo colectivo, y como dijo Vicky, se expropiaban, pero también tenía esto de que los trabajadores no cobraban salario y lo que se les entregaba era parte de lo que se producía ahí. Y los kulaks, estos eran agricultores de lo que era la Rusia zarista, me parece, Exacto. y a ellos o sea, ellos como que se iban, como que ellos eran, decía como que los liquidaban, y, y estas tierras colectivas se llamaban los koljos. Bien, Koljos, esas granjas colectivas son los granjas colegios. colectivas esos. Es verdad, coincido. Eh, a ver, para entender esto hay que entender, primer dato como a tener en cuenta, que por ahí uno lo ha perdido, es la Unión Soviética o lo que es Rusia tiene una mayoría abrumadora de campesinos. ¿Estamos? O sea, son millones y millones, también son millones y millones de kilómetros cuadrados las que hay en Rusia, ¿no? Eh, a ver, cuando uno piensa en colectivización forzada, lo que uno tiene primero que entender o recordar es que Lenin, cuando un poco fogoneó la revolución, lo que le prometió a estos campesinos era tierras. Obviamente la única razón por la cual vos te vas a luchar en una revolución de las características de la que fue la revolución rusa es si vos vas a recibir como individuo que conforma esa sociedad una partecita de algo que te interesa. En ese sentido, los campesinos se han plegado a Lenin porque básicamente les prometió parcelas, pequeñas tierras, quebrar esa gran propiedad de los terratenientes y de repente dáselas. Algo cayó y no sé qué fue. ¿Se escuchó? No, no sé qué fue, pero cayó muy cerca del departamento. Eh, ahora, claramente lo que hace lo que hace Stalin, y un poco esto te lleva como a pensar como esa diferencia concreta que hay respecto de Lenin a nivel teórico, es revertir esa situación, o sea, revertir ese otorgamiento de tierras, y lo que pone en funcionamiento es esto que se definen como koljos o granjas colectivas. A ver, estas granjas colectivas son básicamente lo que suena, o sea, básicamente ¿a qué le suena granjas colectivas? ¿A qué le suena granja Y colectiva? granjas que son, no sé si son controladas, pero que son trabajadas por mucha gente, no solo por una persona. Bien, ahí está, me parece que está buena tu definición. Básicamente, si uno lo piensa, a ver, lo estaba haciendo a nivel como muy tipo ideal, ¿no? Muy pequeñito, pero si uno piensa la distribución previa a la llegada de Lenin, perdón, de Stalin, sería como un montón de parcelas de tierras, por ahí apropiadas por
un montón de campesinos, y eventualmente lo que hace a partir de este momento Stalin es eliminar esa pequeña propiedad de campesinos y forzarlos a formar parte de una mega granja colectiva, o sea, grandes extensiones de tierra. Acá, o sea, borraríamos en este caso todo lo que tiene que ver con estos desaparecerían, y lo que habría sería, bueno, como obviamente espacios comunes donde, si bien a estos tipos les vas a permitir tener su pequeña casa y todo lo demás, lo cierto es que toda esta totalidad del territorio, en realidad le correspondería a esos, no sé, a esos campesinos particulares de esa granja colectiva trabajada. ¿La trabajan por salario? No, claramente no la trabajan por salario. Y la trabajan de manera forzada, básicamente no les queda mucha opción para hacer esto. Lo tienen que hacer, parte muy poquito de esa producción se la va a quedar la propia granja, porque se entiende que en ese pedazo de tierra ellos tienen que volver a plantar y obviamente tienen que comer. Y el grosso de la producción de esa granja colectiva, en determinados momentos del año, el Estado pasa, o sea, representantes del Estado pasan y lo que hacen es quitarte la producción, básicamente, y se la queda el Estado. Obviamente, para llevar adelante estas granjas colectivas, lo que uno tiene que entender también es que más allá de que fuese socialismo y que bla, 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 al interior de los campos rusos todavía hay lo que se define como diferencia de clases. O sea, todavía hay campesinos pobres, campesinos con un poquito de tierra, y lo que también hay son los que definía recién Viole, que son los kulaks, que los kulaks, definidos en términos castellanizados, son campesinos enriquecidos. Ambos campesinos que por ahí tienen mucha propiedad y que incluso se dan el lujo en algunos casos de como arrendar parte de su tierra. ¿Qué es arrendar parte de su tierra? Alquilar. Claro, alquilar. Simplificado es alquilar. ¿Qué quiere decir? No solamente no hay igualdad de condiciones en los campos rusos un par de años después de la revolución, sino que incluso habría como, a ver, si yo les digo que el socialismo está queriendo como quebrar esa relación de clases sociales, ¿es correcto que existan campesinos que alquilen su tierra a otros? ¿Por qué no es correcto? En esa lógica, ¿no? Porque en esa lógica todo es de todos, entonces... Bien, porque esa lógica todo es de todos, y porque en esa lógica alquilarle a alguien implicaría explotarlo. Estás explotando a un par un poco más pobre. Entonces, a lo que llama Stalin, literalmente llama Stalinacer, es algo que se conoce como, a ver, simplificado es como llama una guerra de clases en el campo. Y lo que hace es que todos los campesinos empobrecidos o los tipos que por ahí están en peor condición en el campo, literalmente expropien o quiten o maten o expulsen a los kulaks de los campos rusos. Entonces se da un proceso como muy sangriento, creo que ayer decía que duraba un par de años, la verdad es que no estoy seguro hasta cuándo dura, pero es un proceso muy sangriento de conflictividad en el campo, incentivado desde Stalin en Moscú, orientado a que los campesinos más pobres, o los que por lo menos estén menos beneficiados, se tomen el trabajo de básicamente quitarle las tierras a los más ricos, ¿no? De la mano de eso, digo, tenemos miles y miles de muertes de kulaks, básicamente, de estos campesinos ricos, y obviamente miles y miles de exiliados, ¿no? Digo, tipos que se han ido porque entienden que la revolución, o que la suerte de la revolución los va a perjudicar. Por otro lado, lo que sí me importa, y esto es básicamente lo que me importa seriamente, es para qué, a ver, si yo saco de acá, no sé, 8 toneladas de lo que sea que produjeran, ¿no? Digo, y este es solamente uno de los miles y miles y miles y miles de granjas colectivas que va a haber a lo largo de toda la Unión Soviética. La pregunta es, ¿el Estado qué hace con esto? ¿Para qué recauda toneladas y toneladas y toneladas de lo que sea? Digo, porque convengamos que, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué harían ustedes? Puede ser que lo que quería el Estado era como que el suministro de todos los alimentos aumente para guardarlo, y también porque como paralelamente está el proceso de industrialización,
había cada vez más trabajadores en las fábricas, por lo que había más demanda de alimentos, entonces necesitaban la producción, pero también era como para tenerlo, para ir guardándolo en caso de que haya guerra o crisis, para poder después el Estado que lo controle, no que lo controle la gente que lo tiene, sino que él sea el encargado de ver cómo se distribuyen esos alimentos en un futuro. Sabes que en el fondo es un buen razonamiento, porque a ver, no es del todo correcto, digo, porque imagínate, son millones y millones, o sea, si guardás millones y millones de toneladas, se te van a pudrir eventualmente. Pero sí es verdad que lo conectaste con algo y ahora vamos si alguien más lo puede conectar. ¿Cuál es la vuelta? Digo, ¿para qué tenés millones? Pensemos que en realidad la producción de estas granjas colectivas son obviamente temporales, o sea, me refiero que cada un ciclo lógico, esa granja que te produjo 8 millones de, no sé, toneladas de trigo, eventualmente te la va a producir a los meses de vuelta, ¿estamos? O sea... Puede ser que exporten. Bien, ¿por qué te parece que exportan? ¿Qué buscan con la exportación de todo eso que monopolizan? Buscan como involucrarse en el mercado. Eso. Siguiendo Bien, siendo un país capitalista, bien, por a así ver, pero decirlo, ahí tenemos que darle de la una vuelta. manera. Tenemos que darle una vuelta, porque si entendemos esto, vamos a entender peronismo el año que viene. El año que viene, a ver, no está lejos de ser ni la Unión Soviética, ni socialista, ni totalitario, ¿no? Digo, pero en realidad uno a veces pierde de vista que Perón, por ejemplo, es un tipo que ha gobernado la Argentina desde 1946 a 1955. Y de repente, si uno, nada, se pone un poco como lo contextualiza un poco, que es un ejercicio muy deseable en historia argentina, perdón, en historia en realidad. Si uno contextualiza un poco, se va a dar cuenta de que Perón es contemporáneo a Hitler, o sea, Hitler muere en el 45, Perón asume en el 46, es contemporáneo a Mussolini, o sea, de hecho tiene una gran experiencia como diplomática con Mussolini previo a ser gobierno. Y Perón gobierna hasta el 55, que lo golpean, y en el 53 muere Stalin. Quiere decir que en realidad uno pierde de vista, pero Perón es contemporáneo a estos muchachos. ¿Alguien sabe cómo se llaman los planes industriales de Perón? Por ahí alguna vez lo escucharon. Los planes de Perón se llaman planes quinquenales. Quiere decir que en realidad hay un poco de influencia de estos líderes en la lógica del peronismo. No totalmente, pero bueno, a ver, planes quinquenales de Stalin, planes quinquenales de Perón, existe es más, hasta el razonamiento y la forma en que se llevan adelante, en algún punto tienen cosas en común. Obviamente en Perón no hay colectivización forzada, no hay un montón de cosas que uno criticaría. A ver, me interesa lo que dice Julia. Me interesa lo que dice Julia. Si vos buscás como monopolizar la exportación, digo, si vos Estado exportás esas toneladas de lo que sea, ¿no? Digo, estamos pensando desde carne hasta trigo, hasta lo que se les ocurra que sea agrícola. ¿Qué lográs como Estado, producto de exportar todo eso? Vos vendés, así que ¿qué es lo que lográs? Y, Dinero. Dinero. claro, No me acuerdo, o sea, lo que vos no lográs es que el Estado tenga, a ver, básicamente se convierte como una especie de medio para financiarte. Vos, Estado, estás plagado de plata. O sea, no soy plagado, pero por lo menos un ingreso bastante grande. Ahora, con esa plata, ¿qué haría la Unión Soviética? ¿Qué les parece que debería hacer la Unión Soviética si está pensando en socialismo en un solo país, en solidificar, en este caso, las bases del socialismo y en volverse un país como competitivo y amenazante, ¿no?, para el resto de los países occidentales? ¿Qué harían ustedes? Industrializarse más. Industrializarse, punto. Porque la Unión Soviética no es industrial. Estamos, o sea, la Unión Soviética, recuerden que para hablar de Unión Soviética estamos en 1922 y recuerden que previo a todo este proceso lo que nosotros dijimos es que los rusos están atrasadísimos, son agrícolas y de hecho el proceso este de colectivización forzada un poco así lo demuestra. Entonces vos te industrializás. ¿Qué quiere decir?
Los planes quinquenales, en realidad, son planes de 5 años, por eso son quinquenales, creo que hay 2 o 3, y son planes orientados a industrializar Rusia, vamos, o sea, a industrializar en serio Rusia. Porque lo que se proponen los rusos, obviamente, es estar como lo suficientemente equipados, porque eventualmente lo que ellos saben es que son el enemigo del mundo, vamos, o sea, a lo que voy con el son el enemigo del mundo. El mundo es enteramente capitalista. Obviamente el enemigo del mundo está siendo Hitler por ahora, a medida que vaya avanzando y se vaya conformando, digo, pero los rusos son plenamente conscientes que en algún momento el mundo occidental capitalista va a rotar hacia ellos y va a intentar como sabotearlos, porque eventualmente tienen que hacerlo, lo esperan. En ese contexto, los rusos entonces se ponen en marcha un proceso de industrialización fuerte, que se caracteriza principalmente por intentar desarrollar industria pesada y de armas. ¿Qué es industria pesada? ¿Cuál es la diferencia entre industria pesada y liviana? O sea, ¿cuánta cantidad producís? No, bien, menos mal que lo pregunté. ¿Qué es industria pesada? No tiene que ver con cuánto producís, que lo pesás y es un montón y te pesa. Tiene que ver con el tipo de producto. Te diría de armas, pero ya dijiste de armas. Armas obviamente, bueno, sí, yo dije todo lo que es bélico seguro. ¿Y qué les parece a ustedes? A ver, piensen en productos Maquinarias. maquinarias, ahí está, O sea, muchas maquinarias. fábricas, máquinas. Bien, maquinarias, tractores, por ejemplo, grandes vehículos o vehículos un poco más chicos. Sí, a eso se refiere con industria pesada, porque la industria liviana, ¿cuál es? Lo maté. La industria liviana sería, por ejemplo, alimentos. A ver, para vos tener no sé, un paquete de harina necesitas una pequeña industria que te procese todo y te lo empaquete y que bla, bla, bla. Eso es liviana. Livianas son por ahí algunos pequeños electrodomésticos. Livianas son textiles. ¿Cuál le parece la diferencia, entonces, entre liviana y pesada? Literalmente, si es liviano o pesado. Sí, yo diría la simplicidad de la producción. O sea, es mucho más fácil producir, entiendo yo, un paquete de harina que producir, o un textil, que producir de repente una gran máquina o grandes tractores. Bien, los rusos son plenamente conscientes de su atraso y ponen la mayor parte de su empeño en vender eso que monopolizan, o sea, eso que han quitado por la fuerza porque consideran que les corresponde esos coljos o tierras colectivas. Comercian o eventualmente venden eso, exportan, se financian y con esa plata financiada lo que hacen es como reconvertirla hacia planes quinquenales. Y en esa reconversión hacia planes quinquenales, los rusos se ponen al frente de grandes maquinarias para los campos, grandes como medios de transporte, se pondrán al frente de grandes maquinarias, se pondrán al frente de grandes tanques, grandes cantidades de armamento, y en el fondo lo que están haciendo los rusos es prepararse. Yo siempre en algún momento, hace muchos años lo leí, me causó mucha gracia y eventualmente me quedó fijado, que hay unos tanques rusos que, a ver, los tipos, repito, los tipos son conscientes de que en algún momento el mundo capitalista los va a venir como a acechar. Entonces, por ejemplo, lo que los tipos producían eran unos grandes unos grandes tractores, o sea, tractores para la cantidad de campos que tenían, que si hubiese una guerra, se reconvertían rápidamente a tanques. O sea, los podías como, no como cual Transformer, pero en realidad con poco esfuerzo vos podías lograr que esos tractores se volviesen tanques y eventualmente sirvieran para la guerra. A ver, ¿cuán exitoso fue el proceso de industrialización ruso? ¿Les parece a ustedes? No lo fue. No sé, yo estoy preguntando. O sea, aunque no fue exitoso. Ah, que no fue exitoso. Sí, a ver, mirándolo en perspectiva, yo creo que siempre si uno lo compara con su competencia constante, ¿no? Digo, que tiene que ver con Estados Unidos, siempre estuvo como varios pasos atrás, ¿no? O sea, de los norteamericanos, por más que quisiera competir de igual a igual.
si hacemos esa, esa mirada como de analizar todo el siglo XX, uno sabe que obviamente se han industrializado, pero que lo han hecho siempre por debajo o sea, por detrás de Estados Unidos. Ahora, cuando hacemos un enfoque como un poco más en el corto plazo, o sea, mirando un poco el recorrido de Rusia desde que Stalin está hasta, nada, hasta los primeros años, por lo menos hasta que él muere, a ver, a mí me parece muy, muy oportuno mostrarles esta imagen. ¿La conocen? ¿Alguien la vio? Imagen emblemática, pero mal, de Segunda Guerra Mundial. Esta imagen es obviamente tomada, qué sé yo, o sea, es como medio posada. Esta imagen representa, que en realidad es real, o sea, la llegada de la Unión Soviética, lo vemos acá con la foto, o sea, con la bandera, perdón. La llegada de la Unión Soviética a Berlín, 1945. Obviamente, ¿qué significa esa llegada de los rusos a Berlín? 1945. Guerra. La guerra, el fin de la guerra, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y si llegaron a Berlín, ¿esto se traduce en qué? Que ganaron. Ganaron. Vamos, ganaron y de hecho Hitler se ha suicidado en teoría, a días, ese mismo día, habría que ver cuándo fue. A ver, ¿por qué me parece que es fundamental esta foto? Porque si yo les dijera, muchachos, el proceso de industrialización soviético, ¿es bueno? Yo les diría, en perspectiva, como en todo el siglo XX, siempre estuvo por detrás de Estados Unidos, pero si lo analizamos, a ver, si nosotros comparamos Unión Soviética en Segunda Guerra Mundial y comparamos Rusia en Primera Guerra Mundial, ¿ha habido un cambio? ¿Cuál es ese cambio? Puede ser que estaban mejor preparados. Bien. Bien, los rusos en la Primera Guerra Mundial se fueron por la puerta de atrás porque no bancaron el ritmo y porque eso mismo les llevó la revolución. Los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, con todas las dificultades que igual tuvieron, porque digamos que no fue tan romántico como se lo estoy planteando acá, lo cierto es que si uno se pone a pensar concretamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos son en parte los responsables de haber llegado a Berlín y haber logrado como el fin de esa guerra y posteriormente la muerte de Hitler. Quiere decir que el resultado de esa Primera y Segunda Guerra Mundial es totalmente opuesto. Y eso, si uno se lo pone a pensar, lo lograron con 20 años. Estamos un poquito menos, de hecho, me pongo a pensar, y son 15 años de industrialización fuerte. Entonces, ¿tendrá sus problemas la industria soviética? Sí la va a tener, digo, va a estar plagado de problemas, pero lo cierto es que, si uno lo compara con 15 años atrás, obviamente Rusia pasa de ser un país campesino a ser un país industrial. Un país que sale por la puerta de atrás, un país que llega por lo menos a pelear con cierta dignidad esa Segunda Guerra Mundial y llega a la capital del país, que es básicamente el eje del mal, ¿no? En esa Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? Entonces, básicamente me interesaba que ustedes vieran cómo se industrializaba. Siguen cayendo cosas, en realidad estoy como inquieto porque quiero saber qué es lo que está cayendo. Bien, entonces, dicho esto, digo, más allá, perdón, me desconcentré. Me interesaba que ustedes vieran justamente cómo la Unión Soviética como se vuelve relevante, básicamente. O sea, lo que voy es por ahí cuando en 1917 uno pensaba en Revolución Rusa, en realidad estaba pensando en nada, una situación que podía llegar a volverse como amenazante para el orden capitalista, pero no lo tenías muy claro si se iba a traducir en algo realmente amenazante. Pero cuando uno va avanzando, sobre todo a la era Stalin, lo que se encuentra es que básicamente Rusia se arma. O sea, Rusia se pone a la altura de la circunstancia y progresivamente, a medida que uno va acercándose a esa década del 30, década del 40, lo que uno encuentra es que, naturalmente empezás a preocuparte por este recorrido ruso. ¿Alguien sabe lo que es Guerra Fría? ¿Alguna vez escucharon Guerra Fría, que sería como nuestro gran tema de quinto, pero quiero ver si alguno
Escuché, pero no sé. Sí, ¿Qué es? ¿Qué es la guerra? claro, Bueno, una hay un guerra no conflicto, declarada, pero que había muchas tensiones. Bien, ahí está, es una guerra no declarada, o sea, nunca armada, digo, es un poquito posterior, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay mucha tensión, una guerra no declarada entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y la Unión Soviética, en donde hay muchísimas tensiones y donde parecería que el mundo siempre como que se va a un conflicto armado, pero que nunca existió y nunca va a existir. O sea, básicamente lo que sucede en esa Guerra Fría es, para que ustedes se den una idea, y como ya tracen una línea para quinto, lo que sucede es que obviamente los dos que han ganado la Segunda Guerra Mundial han sido Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, son los dos tipos que han logrado llegar progresivamente al corazón del conflicto en Europa, que es Berlín. De ahí en más, estas dos potencias que tienen sistemas económicos contrarios y que se han aliado en la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente lo que los asusta básicamente es el nazismo, una vez que el nazismo desaparezca van a empezar a reconocer en el otro como, a reconocer en el otro un enemigo en serio, y esas dos superpotencias empezarán como a dividir el mundo en esferas de influencia, y eventualmente habrá tensión, habrá competencia, y eso tiene que ver con un occidente que lógicamente encuentra, ¿no? O sea, reconoce en la Unión Soviética por lo menos un enemigo interesante. A ver, más allá de la parte económica, lo que también me importa que ustedes identifiquen es la parte como social. ¿Pudieron buscar qué son las purgas de Stalin? Digo, porque parecería que todo es positivo, pero no, digo, cuando uno mira al estalinismo, en realidad tiene un montón de deudas sociales como muy grandes. ¿Alguien encontró cuestiones de purgas? ¿Qué son las purgas de Stalin? Era la persecución de todos los que estaban en contra al régimen, por así decirlo, y también se los mataba. Bien, a ver, obviamente cuando uno mira como el resultado final de Stalin, o sea, claramente se aleja muchísimo de lo que originalmente ha sido la Revolución Rusa, o sea, por lo menos en objetivos. Lo que uno se va dando cuenta de a poquito es que Stalin, obviamente, había una razón concreta por la cual Lenin no quería que fuese su sucesor, y te das cuenta que en realidad el resultado, por lo menos el modelo de país que tenía Stalin, es bastante alejado del de Lenin. De hecho, ya habíamos planteado esta diferencia entre socialismo como revolución mundial y socialismo en un solo país. A medida que Stalin se vaya consolidando, lo que uno va a empezar a ver es que se consolida y necesita como que no haya oposición a él. O sea, básicamente lo que hace es limpiar, no, esto no es, lo que hace es limpiar a muchos sectores del interior de la Unión, de lo que sería como el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por ejemplo, vamos a esto, me dicen si se escucha. A la altura de 1936, el dictador soviético Stalin, obsesionado por eliminar cualquier disidencia dentro del partido, abrió un periodo de crímenes masivos que pasaría a la historia como la Gran Purga. Sus víctimas, los propios dirigentes comunistas. La Unión Soviética ya había ejecutado purgas antes, como las ejecutará después, pero lo que ocurrió entre los años 1936 y 1940 fue una verdadera locura. Estamos hablando de unos 700.000 asesinatos, otros tantos condenados a penas de prisión y campos de trabajo donde muchos de ellos morían, y cerca de 25.000 exiliados, y todo eso en poco más de 3 años. ¿Qué se proponía Stalin? Básicamente, borrar cualquier huella de la estructura de poder anterior a él. Había que evitar disidencias internas, había que aniquilar las pervivencias de los viejos partidos, había que desmantelar las redes de oposición social, los campesinos libres, por ejemplo, había que limpiar el ejército de pervivencias de la época zarista, y de paso, había que anular cualquier oposición a su propio poder. La Checa, la NKVD, la policía política del régimen, se puso a trabajar bajo el mando de Yagoda. Se organizaron 3 juicios sucesivos, presididos por el fiscal Pisinski. Por allí pasaron los principales nombres del partido: Kamenev, Bukharin, Zinoviev, todos acusados de traición. Sometidos a crueles torturas, confesaron. Solo un dato: de todos los delegados del Partido Comunista en 1934,
cerca del 60% fueron arrestados y ejecutados. Los propios responsables de la Checa, Yagoda primero y Jezov después, terminaron víctimas de la histeria stalinista. Un nuevo represor, Beria, hará el trabajo. Además de los nombres más señeros del Politburó, bajo las purgas de Stalin cayeron la mayoría de los militantes de primera hora, muchos líderes comunistas en el exterior, los mandos militares más señalados y los responsables de la intervención soviética en España durante nuestra guerra civil. Fue una verdadera orgía de sangre que la propia Unión Soviética condenaría tras la muerte de Stalin en 1953. ¿Qué es la purga stalinista? Simplificado. Es una persecución contra los restos o lo que queda de partidos anteriores a él, el Partido Comunista. Bien, o sea, lo que a mí me parece muy acertado este video cuando dice, a ver, estos líderes totalitarios, no estamos como justificándolos, pero tiene sentido cuando vos lográs una persecución de las características de las que de repente hace Hitler con lo que ellos consideran sus enemigos, ¿no? O sea, no sé, contra los judíos, pero si vos pensás que básicamente es tu propio líder de la Unión Soviética que lo que hace es llevarse puesto a todos los opositores internos, a ver, opositores no abiertamente a veces a Stalin, tipos que en realidad fuesen como un poco más leales a Lenin, básicamente, ¿no? A esos ideales como pasados de Lenin. La gran purga es como una, literal, que es una, cuando purgás es como sacás lo que no querés, ¿no? O sea, sacás lo tóxico. Entonces, en ese sacar lo tóxico, el tipo lleva adelante una matanza, y decía, 700.000 rusos que han estado por ahí con el propio partido desde el principio, ¿no? Por ahí como el propio Stalin. A ver, esas purgas, lo que a uno les permite ver es qué pasa, a medida que esas purgas son un éxito con la figura, o por lo menos con el liderazgo de Stalin. ¿Aportan a consolidar el liderazgo de Stalin? En realidad yo te diría que, Delfina dice que no, pero yo te diría sí, en realidad lo aporta porque lo que vos haces es eliminar cualquier tipo de oposición y eventualmente lo que empezás a crear es un régimen de terror. Estamos, a ver, no es casual que cuando muera Stalin en el 53, aparece en el videito, empezará todo el proceso de desestalinización. Yo estoy más convencido que el ruso promedio en realidad acató las órdenes de Stalin, pero lo hizo por miedo. O sea, básicamente no había opción B. Digo, si uno mira, uno conoce los campos de concentración alemanes, porque son tristemente conocidos, pero de repente nunca supo que existieron gulags. Los gulags, que no son los kulaks son los campesinos ricos, y los gulags son los campos de concentración soviéticos. Hay miles y miles alrededor de la Unión Soviética, repleto de diferentes personajes, mayormente como opositores políticos. También es verdad que si uno identifica estos gulags, identifica también este tipo de purgas y matanzas y gente que muere de hambre, no sé, ayer en el videito decía estos ucranianos que morían de hambre como proceso de la colectivización forzada. También entiende por qué Stalin en el ranking de las muertes en el siglo XX está liderando, ¿no? No liderando, pero creo que estaba en un número 2 o 3. Creo que era número 2. ¿Se entiende un poco stalinismo en qué consiste? Obviamente, nada, me interesa que ustedes identifiquen en Stalin el personaje relevante desde el punto de vista, a ver, obviamente socialista, pero básicamente el que vuelve a la Unión Soviética una amenaza real para con el mundo, ¿no? O sea, básicamente es a esa Unión Soviética de Stalin a la que muchos le temerán y eventualmente pondrán mucho esfuerzo para intentar derribarla, o por lo menos demostrar un poco más adelante en contexto de Guerra Fría, nada, que están, a ver, que son mejores, que desarrollan más armas, y ahí empezará como la competencia con Occidente capitalista. Bien, lo dejamos acá. Lo único que les pido para la semana que viene es chusmeen un poco, vean fascismo. ¿Estamos? O sea, orígenes del fascismo, quién es Mussolini, cómo llega, busquen qué es el fasci di combattimento.
Partido Nacional Fascista, qué es la marcha sobre Roma, a ver cómo se origina la figura de Mussolini. ¿Estamos? Y sobre eso seguimos el martes. Adiós muchachos, esto se nos corta.